Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este podcast del Inforag, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques y es un honor para mí estar en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Agradecemos al Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey por permitirnos el uso de este espacio. Muy en especial a la licenciada Lilia Ortega. Ella es la directora de División de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. También agradecemos al licenciado Héctor Chavira. Él es el profesor del Tecnológico de Monterrey. Gracias por la producción de este podcast. Y bueno, vamos a iniciar. Tengo aquí a dos invitados muy especiales. Tengo al magistrado de la Tercera Sala Penal, Distrito Judicial Morelos. Él es el maestro César Fernando Ramírez Franco. Gracias por su visita, maestro. También Muchas gracias por la invitación. También tengo a la licenciada Verónica Alejandra Benavides Castro. Ella es defensor público, quien va a estar también aquí charlando con nosotros. Y bueno, iniciamos con este podcast. Ya a más de 17 años de la reforma procesal penal en Chihuahua, ¿cuál sería el balance que podríamos plantearnos sobre la consolidación del sistema penal acusatorio? Gracias. Inicio con esto, agradeciendo las atenciones que nos han brindado y las facilidades que nos han brindado para la realización de este podcast, al Tecnológico de Monterrey, al Instituto del Inforaj, a la Escuela Judicial. Muchas gracias a usted también, Vilma, por la invitación. Muchas gracias a la compañera defensora pública, Verónica Benavides. Y ya, 17 años se pasaron rapidísimo. Los retos, más que hablar de un nuevo sistema, ya ese es un sistema en maduración, en proceso, y habremos de detectar aquellas áreas de oportunidad que el propio dinamismo de la sociedad ha hecho que vayamos haciendo las adecuaciones jurídicas y tecnológicas necesarias para el mejor funcionamiento de este sistema de justicia penal por hoy. Debemos de irlo perfeccionando cada vez más para satisfacer las necesidades de los justiciables y de quienes pues hacen uso del Poder Judicial. De igual manera, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a cada una de las personas que hacen posible esta transmisión. Y como bien dice el magistrado, efectivamente el sistema de justicia penal en México enfrenta varios desafíos importantes. Mencionando algunos de ellos sería pues la oralidad, la confianza en el sistema, los derechos de las víctimas, entre otros la implementación efectiva de este sistema de justicia penal acusatorio en México al día de hoy sigue siendo todavía un desafío. Y es fundamental abordar estos temas, sobre todo para garantizar un acceso justo y equitativo a la justicia. Me gustaría, si el magistrado me lo permite, que nos ampliara un poquito sobre qué podemos decir ante este desafío tan significativo. Pues mira, hay, por mencionar, dos temas de los que considero más importantes. Es el litigio y el tema probatorio. Por una parte, por un lado el tema del litigio, porque a pesar de que ya ha transcurrido un número considerable de años a partir de esta reforma, detectamos aún espacios de mejora continua en la actuación de las partes y algunos de los jueces. Esto está muy ligado con los temas probatorios que siguen siendo un reto, ya que debe seguirse trabajando sobre el modo preciso, desde luego, de la incorporación de los datos o elementos de prueba durante el juicio oral. Es un tema que debemos de ir perfeccionando, la incorporación de datos o elementos de prueba en juicio. Acerca precisamente de eso que hace hincapié el magistrado, los temas probatorios, ¿qué aspectos pudiéramos destacar en base a su experiencia? Pues bien, Verónica, pueden mejorarse los esquemas relacionados con la forma idónea de la introducción de estos medios o formas. Por mencionar algún ejemplo, la prueba documental y de otros medios de prueba, sobre todo en la parte de la acreditación, tan necesaria como parte de una dinámica que ya debiera haberse internalizado por esta práctica reiterada y constante, puede también detectarse o explotarse todos los recursos disponibles para producir de manera muy eficaz prueba pericial y refutarla del contrario. De hecho, en relación a ese tema tan importante que es la prueba en lo que es el juicio, vemos que tiene un aspecto relacionado tanto con el ofrecimiento probatorio como con la consideración que es relevante destacar, magistrado. Claro, es importante la obligación de
realizar el descubrimiento probatorio en los plazos que establece particularmente los artículos 338 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y asimismo, de acuerdo con una tesis orientadora que advierte que se debe entregar el informe pericial escrito al momento de descubrir los medios de prueba de cada una de las partes. Si se justifica que aún no se cuenta con el informe, entonces el litigante debe descubrirlo a más tardar 3 días antes del inicio de la audiencia intermedia, que así lo dispone la ley. Por su parte, si el acusado o su defensor requieren de mayor tiempo para preparar el descubrimiento o en su caso, podrán solicitar al juez ante la audiencia intermedia o en la misma audiencia que les conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. Entonces, pudiéramos comentar que por lo que se refiere al desahogo probatorio, propiamente como tal, ¿habría algún aspecto, magistrado, que quepa enfatizar con base a su experiencia y en lo que usted ha visto y vivido en el día a día laboral? Bueno, claro, mire, siguiendo las ideas de Enrique Bacigalupo, un tratadista, debe destacarse que solo se pueden valorar en principio las pruebas legalmente obtenidas, es decir, cuya obtención ha sido bajo los parámetros legales y que han sido producidas en juicio oral y que fueron sometidas a la contradicción de la acusación y de la defensa. Estas pruebas, para ser legítimas y válidas, requieren haberse producido con respeto a los derechos humanos de las personas y además introducidas a juicio conforme a los principios constitucionales. Todo en el marco de la legalidad, desde el origen hasta la forma de incorporación de estos medios de prueba, de estas pruebas, tiene que ser apegado a estricto derecho y en irrestricto apoyo en los derechos humanos. Esto llama sin duda la atención, magistrado, toda vez que actualmente hay quien todavía defiende la lectura de constancias en juicio oral. Esta es una postura que a la luz de los principios constitucionales aún sigue siendo debatible. No sé, ¿qué postura o qué comentario quisiera hacer al respecto, magistrado? Sí, Verónica, mira, hay un sector de la doctrina, afortunadamente muy limitado, muy pequeño, que pretende o direcciona aplicar criterios del sistema escriturado al acusatorio, lo cual desde luego es muy cuestionable. La jurisprudencia, además, se ha encargado de ir rechazando tales posturas. Hay una tesis emitida que postula que lo que debe valorarse es lo manifestado por el perito, pero en la audiencia de juicio oral, producto del interrogatorio o contrainterrogatorio que realicen los intervinientes y no con la versión escrita del dictamen respectivo, porque el juez tiene la posibilidad de interrogar al perito respecto de esa pericia que esté emitiendo. Y viene la defensa y el Ministerio Público como partes integrantes de ese debate, quienes también de manera oral pueden interrogar al perito de cómo fue que llegó a esa determinación, efectivamente con base en un dictamen marcado con el método científico. Entonces es muy importante que cada vez vayamos evolucionando en este sentido, en incorporar los medios de prueba, pero de manera oral, que comparezcan los peritos hasta donde sea posible, justamente para que las partes puedan interrogar y así el juzgador tenga mayor parámetro de emitir un juicio en razón de esos cuestionamientos que no quedaron en duda, sino fueron dilucidados o fueron despegados por el experto en juicio. Así es, magistrado. Sabemos que existe un sinfín de ejemplos de esquemas controversiales, mas sin embargo, ¿pudiera compartirnos algunos de esos tipos de esquemas? Sí, Verónica, mira, hay quienes sostienen todavía no muy armónicamente con lo que establece o lo que dispone el artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el dictamen en materia pericial escrito puede ofrecerse como medio de prueba independiente de la declaración directa del perito en juicio. Hay quien también postula que tal dictamen puede ser incorporado al juicio como evidencia demostrativa
que los jueces deben designar directamente a los peritos, en fin, cuestiones que de manera visible se apartan de la lógica acusatoria que implica una contienda entre partes ante la presencia directa del tribunal llamado a resolver. Entonces, pudiéramos considerar entonces que, a su parecer, existe algún riesgo con el sentido de las ideas de algunos doctrinarios, magistrado. Sí, mire, por supuesto, las mejores prácticas surgen de una comprensión adecuada de los principios con base en jurisprudencia y doctrina pertinente, que no se aparta de la legalidad, ¿no? Y quien tome una pluma para exponer sus elaboraciones académicas debe, primeramente, estar convencido del sistema y aportar ideas sólidas para su mejoramiento. Y en segundo lugar, estar consciente que será leído por las nuevas generaciones de estudiantes, influyendo en ellos para que el día de mañana litiguen, pues tomando en cuenta los mejores argumentos, la doctrina, para ser formativa, debe ser una buena doctrina. Así es, magistrado, y en base a su trayectoria y a su experiencia, me gustaría que nos diera algún tipo de recomendación, sobre todo para mejorar nuestro desempeño en las audiencias. Si pudiera compartirnos para el desahogo que viene correspondiendo a la prueba pericial, ¿qué nos pudiera comentar, magistrado? Bueno, desde un humilde punto de vista, yo quisiera comentarle que primeramente se deben de cuestionar sobre la pertinencia de privilegiar una defensa pasiva, que es aquella en la que el litigante, hablemos de la defensa, no ofrece medios de prueba independientes de los de la Fiscalía, que es el órgano acusador, los que trata de refutar solo mediante contraexamen. Se comparte, por el contrario, una visión doctrinal que recomienda asumir una defensa activa, ofertando cuanto medio de prueba sea eficaz para acreditar una versión alterna de los sucesos, es decir, en esta libertad probatoria que el propio marco normativo nos da, ¿no? Y bueno, dependiendo de cada una de las particularidades del asunto que se trate, ofrecer declaraciones periciales que tengan pertinencia y que se contrapongan a los de la Fiscalía. Es decir, el argumento toral de la defensa será pues desestimar la teoría del caso del agente del Ministerio Público, el órgano acusador. Aunque se pretenda ofrecer como medio de prueba independiente un dictamen pericial, es muy útil, considero, cuando menos que algún experto se encuentre presente, que es lo que decía ahorita yo, en tribuna, apoyando durante los contrainterrogatorios de los peritos del agente del Ministerio Público. Es decir, ustedes también como defensores tendrían que tener peritos que los orienten, les ayuden a hacer los contrainterrogatorios o los interrogatorios que tengan que hacer a los peritos que está ofertando el Ministerio Público. Sin duda alguna, la Defensoría Pública, como parte de la institución que represento actualmente como defensora pública, ha ido ampliando los recursos e incluso avanzando con respecto a designación de peritos, toda vez que a instancia de la defensa siempre resulta o se pretende que resulte posible y que no sea únicamente por parte de los fiscales el hecho de proporcionar los peritos correspondientes. ¿Qué remedio usted, magistrado, visualiza al respecto? Mire, lo que establece el artículo 103 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los tribunales, y a petición de parte, están facultados para designar peritos de instituciones públicas, quienes estarán obligados a practicar el peritaje correspondiente siempre que no existe impedimento material para ello. De cualquier manera, no soslayamos el anhelo institucional de contar con un cuerpo de peritos a disposición exclusiva de la defensa, que sería lo ideal de la defensoría. Ese es un ideal que puede tomar o ir tomando forma, adoptando las opiniones y colaboraciones pertinentes de los interesados, así como el estudio de la viabilidad por parte de las autoridades. Este es el camino que ahorita que me preguntaba usted sobre los retos a 17 años de la entrada en vigor de la reforma, me parece que en la parte de la defensa es una asignatura pendiente, un cuerpo pericial sólido que les permita a ustedes sustentar sus argumentos y ofertarlos de manera jurídicamente acertada, pero sustentados también de manera científica, y entonces me parece que es un área de oportunidad muy importante en donde
poco a poco ya se va haciendo exigible cada vez más como herramienta de litigio la presencia de un cuerpo pericial que dependa de la Defensoría Pública. Así es, magistrado, comparto su opinión. Y, magistrado, algo muy importante que no me gustaría dejar pasar, tomar su experiencia al respecto, es en el tema de lo que es el interrogatorio. Algo tan importante y que para muchos de los abogados e incluso de los defensores nos cuesta trabajo realizar o tomar esa práctica. ¿Qué recomendaciones nos pudiera dar al respecto, magistrado? Miren, yo recuerdo que al inicio de cuando se hablaba apenas de la reforma penal, lo primero que se hizo fue capacitar a los operadores, tanto al Ministerio Público, a jueces, magistrados, todos los peritos, todos los intervinientes en un procedimiento penal fueron capacitados, pero más con énfasis especial a los que iban a llevar a cabo el debate, con estas reglas de litigio que fueron aprendidas por expertos chilenos, por expertos que vinieron de otros lados, pero me parece que es importante que demos una revisada y que advirtamos dónde todavía nos queda un sesgo del sistema inquisitivo, donde todavía somos inquisidores, hasta de manera inconsciente nuestros argumentos y nuestras defensas pareciera que no hemos adoptado lo que significa la oralidad de los procesos y la base fundamental de este sistema de justicia penal. Todavía en los ejercicios de litigio o de defensa se advierten sesgos de eso, ¿no? De querer ser más inquisitivos que mediadores o reparadores. Entonces, las estrategias de litigio o de defensa deben de estarse actualizando cada vez más y dando resultado a las exigencias de la actualidad, ¿no? Por eso es importante el análisis de cómo estamos haciendo los contrainterrogatorios o los interrogatorios o las destrezas de litigación, ¿no? Tanto para los abogados, para los agentes del Ministerio Público. Es algo que no porque ya lo arrancamos, ya tenemos 17 años en ello, no es necesario una actualización o cambiar de formas, ¿no? Es necesario revisarnos a ver si estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Y creo que si tenemos aún un sesgo del corte inquisitivo. Otra área importante en la cual se puede avanzar bastante, ¿no? Y creo que desde el INFORAC, que es el Instituto de Capacitación, se pueden generar capacitaciones no solo para miembros del Poder Judicial, sino abrirnos un poco más a todos los intervinientes en colaboración con el Ministerio Público, por ejemplo, para que podamos traer nuevas técnicas de destrezas de litigación. Comparto su opinión completamente porque es algo a lo cual nos enfrentamos día con día en el juicio y que efectivamente requiere de esa preparación y de esa constante capacitación. Y, magistrado, ¿algún consejo que usted nos pudiera dar propiamente respecto a aquellas preguntas que debemos realizar en juicio y que van dirigidas precisamente a los peritos que forman esa figura tan importante y a los testigos expertos? Fíjese qué interesante pregunta. Lejos de que yo pueda señalarles o indicarles qué van a preguntar o qué deben interrogar, me parece que lo más importante es que ustedes puedan, previo a juicio, preguntarle al perito cómo se obtuvo la prueba. Primero, evidentemente, hablemos de la licitud de la obtención de la prueba. Eso es importantísimo. Que no va a llegar una prueba ilícita a refutarse en juicio porque ahí la van a declarar ilícita. Eso es importante que haya sido obtenida de manera lícita. La legalidad de la obtención de la prueba. Y pues preguntarle al perito porque nosotros no somos expertos en la materia. Los expertos son ellos. Incluso en términos científicos, médicos, grafológicos o de la técnica o experticia que estén haciendo su dictamen pericial, nosotros preguntarles, a ustedes preguntarles previo a juicio cualquier situación, que eso pueda dilucidarse en juicio para que todas las partes tengan pues alcance de esta experticia, de este dictamen pericial, de esta prueba incorporada.
Entonces, eso sería un avance importante, que ustedes sepan quién le van a interrogar y qué le van a preguntar al perito, porque de alguna manera tienen que tener un conocimiento pues muy general sobre esa rama o ciencia que van a periciar. Muchas gracias, magistrado. Vamos a un corte rápido en este podcast del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y volvemos. Buenas tardes, seguimos con nuestro podcast del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Estamos en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Chihuahua. Agradecemos al Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey el uso de este espacio. Y bueno, estamos charlando con el magistrado de la Tercera Sala Penal del Distrito Judicial Morelos. Él es el maestro César Fernando Ramírez Franco, así como la licenciada Verónica Alejandra Benavides Castro. Ella es defensor público. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la importancia o qué relevancia tiene en los juicios los dictámenes periciales, magistrado? Vilma, un tema muy interesante, muy interesante. En este sistema de justicia penal, lo que se privilegia es la prueba científica, y la prueba científica es la que producen los expertos peritos. En este caso, dependen del Ministerio Público, Servicios Periciales, que es el órgano acusador, ¿no? La defensa no tiene un cuerpo pericial para ellos pedir sus peritos o sus dictámenes periciales que refuten el dictamen pericial que presenta el Ministerio Público. Entonces, hay juicios en los cuales la prueba científica ha sido fundamental para decretar que una persona es penalmente responsable y no hay forma de equivocación, porque es, por un ejemplo, decirlo así, una huella de tejido hemático o sangre localizada en el lugar y que se hace un cotejo con el rastro del sujeto activo, o quien se presume es la persona que lo cometió. Se somete a un examen de genética forense y él es 99.9% cierto. Entonces tendremos un acusado que estuvo en el lugar de los hechos, ya formalmente condenado y sin temor a estarnos equivocando. Entonces, cada vez más los juicios o los delitos que así se pueda, que puedan acreditarse con medio científico a través de un dictamen pericial, pues es un avance muy importante, pero también siendo el factor humano pues que puede equivocarse, entonces vendría la parte de la defensa argumentando lo contrario al dictamen pericial que ofrece el Ministerio Público. Y entonces habría ahí un verdadero debate sobre una prueba pericial que puede ser dubitable o indubitable, de cualquiera de las dos. Y entonces estas ciencias forenses vienen a fortalecer tanto al órgano, a la teoría la teoría del caso del órgano acusador, que es el Ministerio Público, como la teoría del caso de la defensa, ¿no? Esto es un área de oportunidad enorme y en la cual estamos obligados a ir visualizando y a ir privilegiando la prueba que se emite de manera científica y que se obtiene jurídicamente lícita, ¿no? Porque obtener una prueba ilícita, luego estamos frente a lo que le llamamos la teoría del árbol envenenado, del fruto del árbol envenenado. Al obtener una prueba ilícita, el resto del caudal probatorio, aun y fuera producido de manera ilícita, se considera ilícito. Y entonces tendríamos, sí, ahora a un culpable por una falla procedimental libre, donde la impunidad, pues, no es un tema que nos agrade mucho. Los que estamos operando el sistema de justicia estamos obligados a justo eso, hacer justicia, y las pruebas y los dictámenes periciales ayudan muchísimo a tomar una determinación tanto para una absolución como para una condena. Magistrado, ¿cómo podríamos explicarlo con algún ejemplo o algo que pudiéramos platicar? Pues mire, no sé el público que nos escuche, pero yo creo que esto va a ser para mayores de 18 años. Estando como agente del Ministerio Público en Ciudad Juárez, tocaron muchísimos casos en donde fueron resueltos a través de las pruebas científicas. Casos muy emblemáticos, muy complejos, y donde no quedó duda de la participación de las personas involucradas. Sin entrar a detalles en el delito, y se trataba de una menor víctima, el sujeto utilizó en una de las maniobras un
papalote, de los que usan para hacer tortillas de harina acá en el norte, ¿no? Ahí dejó lo que se llama células de descamación, producto de materia genética. Ese instrumento fue llevado al laboratorio, se procesó y se obtuvo una muestra de genética. Cuando el sujeto fue detenido para investigación, se le solicitó una muestra de cabello para poder procesar. Puede ser cabello o saliva. Si el sujeto se hubiera negado, se hubiera pedido al juez su intervención para obligarlo a tomar muestra. Fundado y motivado esto, ¿no? Y cuando se juntan los dos dictámenes, es compatible genéticamente. Por ello la persona hoy está condenada por ese delito. Entonces, como ese caso, hay muchísimos, donde a través de estos medios de prueba, química forense, antropología forense, medicina forense, lofoscopía, grafología, pues, mire, hay una, se llama esta que estudia las larvas cadavéricas, porque también nos dan datos de localización, nos dan visos de cómo se suscitaron los hechos y el lugar del hallazgo corresponde al lugar de los hechos. En fin, hay muchas ramas que cada vez son más, que cada delito en particular las va utilizando o se sirven para acreditar cada delito en particular, ¿no? Es una amplia gama, pero que cada vez necesitamos tener más expertos en este sentido. Y fortalecer también los equipos, ir actualizando los equipos con los que se cuenta, ¿no? No vayamos a materia de psicología y de psiquiatría, donde todavía andamos un poco atrasados, sobre todo que carecemos mucho de psiquiatras expertos para emitir dictámenes periciales, tanto en materia civil, penal, laboral, o en todas las áreas que se requieran dictámenes periciales, pues para hacer justicia, ¿no? Hacer un buen ejercicio de justicia. Sí, Vilma, si me permites profundizar un poquito también en el tema que estamos tratando. Efectivamente, la Defensoría Pública actualmente ya está trabajando precisamente en ese cuerpo de peritos. Ya hay personas que han sido parte ya en el instituto y que nos ayudan a perfeccionar nuestro trabajo, a ofrecer mejor prueba. Como bien lo señala el magistrado, era muy difícil también para el defensor debatir ya en juicio un dictamen que pues se consideraba unilateral, aun y cuando sabemos que el Ministerio Público pues es de buena fe, también lo es el no condenar a alguien sin las pruebas suficientes, ¿no? Entonces considero muy importante lo expresado por el magistrado, puesto que la prueba sin duda es la base de todo juicio. Como bien lo señala, es difícil ya al momento de estar en un juicio poder debatirlo, más sin embargo teniendo los argumentos de un profesionista, un profesional en la materia, pues facilita también al defensor realizar un buen rol ante el juez y su contraparte. Magistrado, entonces se está trabajando para poder tener, aunque se tiene un equipo ya de profesionales, pero para poder capacitarse más y tener más herramientas. Más herramientas, por supuesto. Eso ayuda mucho a que se haga una verdadera justicia, en donde la prueba privilegiada no solo sea el testimonio, sino las que se pueden incorporar a través de los dictámenes periciales en las diversas materias, ¿no? Esto ayuda pues muchísimo para que las cosas queden claras y poder tener, insisto, un culpable sentenciado y no un inocente, ¿no? Como pudiera ser los casos que se han hecho. Y bueno, la oralidad privilegia esto, pero por supuesto, en un juicio oral lo que se privilegia es eso, la prueba científica obtenida y los testimonios que se rinden, en los cuales el juez debe de ver y de escuchar estos argumentos. Y bueno, la experiencia, como tú la tienes, maestro, pues es de este trabajo que siempre realizas. Entonces, con esos ejemplos que nos puedes otorgar a nosotros, que nos enseñas y nos das estas bases para nosotros aprender. Y pues no sé si quieres agregar algún tema más. Pues solamente platicarles a nuestros invitados, a quienes nos hacen el honor y la amabilidad de escucharnos, que las ciencias auxiliares del derecho penal, ¿no? Como estas que dije, medicina forense, antropología, lofoscopía, grafología, química, genética, toxicología, todas estas son herramientas muy
útiles e indispensables en el trabajo de un juez o de un juez, porque es el que valora la prueba. No podemos pensar ni siquiera que un delito se pueda acreditar, un delito y la comisión de que la persona la demostración de que la persona lo cometió solamente con testimonios. Habrá delitos de oculta realización, que así deba de ser, pero evidentemente que sería un juicio limpio, puro, sin lugar a dudas, ¿no? Basado en la obtención de prueba científica, en donde, insisto, no quede la menor duda de que la persona participó en su comisión. Entonces, no pasar por alto que estas herramientas cada vez deben de ser más solicitadas y mayormente ofrecidas tanto por la defensa como por el órgano acusador. Que no sea solamente un ejercicio verbal o de litigación o de acusación, sino que eso se sustente con una prueba científica, con una prueba pericial en las diversísimas materias que hay, ¿no? Ya cada vez hay más, entonces cada vez tenemos que irnos actualizando en los servicios periciales, y que bueno, sería extraordinario que la Defensoría tuviera un cuerpo de peritos también para que ellos oferten su prueba pericial. Ahorita no lo hay, pero ya vamos caminando porque nos está impulsando la propia necesidad de hacerlo. Entonces, valorar mucho el tema de los medios de prueba obtenidos a partir de las ramas auxiliares del derecho penal. Cada vez hay que prepararse más, ¿no, maestro?, para poder enfrentar este tipo de situaciones o de casos. ¿Cuáles serían las últimas o las más nuevas que pudiéramos mencionar, maestro, como ejemplo de lo que se han actualizado ustedes para poder llevar estas pruebas? Bueno, hay dictámenes en materia de servicios periciales. Me parece que todavía hay un tema pendiente de capacitación como tal. Lo último que se ha hecho es una sensibilización sobre el tema de los inimputables, aquellas personas que no son sujetas a un procedimiento penal porque tienen una alteración o un trastorno a nivel psicológico o psiquiátrico. Ellos tienen otro tratamiento. Hoy por hoy hay una preocupación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emite una recomendación a diversas instituciones para la adecuada conducción. Entonces, aquí evidentemente que los jueces tienen que tener conocimiento básico de cómo una persona sí se puede, tiene síntomas o tiene situaciones que pueden presumir de una inimputabilidad. Entonces se está capacitando a los jueces y aparte también a los agentes del Ministerio Público para que detecten esos temas, los argumenten, y estas personas están sujetas a una medida de seguridad. Entonces ahí, por una parte, pues se están capacitando y sensibilizando sobre el tema, en donde los expertos son los psiquiatras, apoyados también por los psicólogos. Entonces esta es una de las temas que de manera reciente se han tocado para el tribunal. Sí, también me gustaría ampliar, si me lo permites, Vilma y magistrado. Lo que señalas es muy importante. Yo creo un punto también trascendental es ahora los delitos cibernéticos, ¿no? Tantas cosas que ahora implementa las redes sociales y toda la cuestión del Internet. Ya no podemos quedarnos en delitos que no hemos aprendido tal vez en profundidad a investigar o a saber debatir en un juicio. Constantemente estamos recibiendo capacitaciones en lo que toca a la Defensoría Pública. Todos los martes se llevan a cabo un tipo de coloquio donde recibimos capacitaciones y nos preparan para llevar o desempeñar un mejor papel, sobre todo para la ciudadanía y también para aquellos justiciables. Entonces, considero que es importante, como bien lo señalas, el ser mejores cada día, mejores abogados, mejores defensores, mejores funcionarios públicos. Maestro, aquí tengo en mis notas de las clases que tú impartes, o no precisamente de las clases, sino de todos los conocimientos, como por ejemplo en este podcast, todo lo que nos has platicado, que yo sé que le va a servir a muchos, igual que ahorita están estudiando dentro del INFORAG, del Instituto de Formación y Actualización Judicial.
para que nos platiques acerca de esa preparación que tú tienes y de esos conocimientos que tú también otorgas a los que han sido también tus alumnos, o no también a tus alumnos, digo, también a las personas con las que te topas que les puedes apoyar en estos temas. Gracias. Sí, bueno, ahorita estamos impartiendo la clase de medicina legal. Llevo algunos semestres allí en la Facultad de Derecho. Se me ha hecho un tema muy interesante, muy bonito, y que desde la magistratura puedo ver cómo sería fácil o mayormente sencillo la emisión de una sentencia que esté basada, insisto mucho, en estas pruebas periciales. Porque también nosotros al momento de tomar una decisión, si no tenemos una solidez o si no tenemos una seguridad de lo que estamos haciendo, pues en ocasiones entramos en una incertidumbre de vernos en un dilema ético, porque no tenemos con qué sostenernos. Pero si yo tengo evidencia plena, pues sin lugar a dudas esa persona cometió el delito. Hay casos de secuestro en donde los argumentos defensivos válidos son amplios, pero habiendo fumado en el lugar de ¿cómo se llama? De reclusión o de cautiverio, y pedazo de cigarro fue tomado por peritos y analizado, y tenemos un perfil genético que se coteja con un probable, pues hay una prueba científica de que la persona estuvo en el lugar de los hechos. Entonces, cada vez más, creo, me parece, pero sin lugar a dudas, que en todos los delitos se queda evidencia. Lo importante es que los expertos en el manejo de la escena del crimen sepan localizarla, procesarla e introducirla a juicio de manera correcta, que ese ya es papel de los operadores. Pero el papel de los peritos es importante, desde la preservación de la escena, ¿no? Cómo hay que hacer el acordenamiento de los primeros intervinientes y que nadie debe entrar, ¿no? Ni manipular la escena. Es muy importante esto, pues para tener una verdad histórica de lo que ahí se aconteció. Maestro, cuando alguien entra a escena y no es parte del personal, ¿cuánto puede dificultar el que...? Bueno, puede manipular muchísimo una escena. Se ha hecho, ¿no? Se ha hecho, por ejemplo, un caso real. Me tocó una estrategia en un delito de secuestro en donde los policías hacen su operativo y pierde la vida el secuestrador. Pero la forma en cómo perdió la vida no fue como se argumentó. Se decía que había sido en defensa legítima. Y no fue así. Y esto lo descubrimos a partir de los dictámenes periciales de balística. La balística nos dio la determinación de que la escena fue manipulada y las armas fueron manipuladas. Y entonces teníamos un homicidio simple, o un homicidio, no un homicidio en repulsa o en defensa legítima. Entonces es la importancia que tienen las pruebas periciales. Difícilmente una escena no manipulada no se va a descubrir. Si se descubre una escena que fue manipulada, o un cadáver que puede ser pasado por un suicidio cuando en realidad es un homicidio, entonces entran las ciencias forenses a determinar y a dilucidar la causa principal de muerte. Entonces es un factor muy, muy importante. Así es, magistrado, porque inclusive se puede llegar a tornar un giro de 360 grados en un juicio en el cual el defensor pueda acreditar precisamente que existe contaminación en el medio de prueba obtenido, y con ello incluso no solamente eso, sino también una sentencia absolutoria al probar que dicha persona no participó en los hechos como se lo tratan de imputar, ¿no? Entonces, efectivamente es algo tan relevante y tan importante que muchas veces el policía o incluso el perito o la persona que interviene en la escena, con o sin conocimiento de causa, contamina y puede llegar a entorpecer totalmente el curso de la investigación y del juicio en sí. Bueno, pues agradecemos mucho la visita al maestro, el magistrado de la Tercera Sala Penal del Distrito Judicial Morelos, al maestro César Fernando Ramírez Franco. Maestro, si gustas agregar algo más. Solamente agradecerles muchísimo esta oportunidad. Me parece que el tiempo es corto para poder explicar y compartirle a las personas, pues a veces lo que realmente necesitan escuchar. Creemos nosotros desde aquí que eso es lo que se puede compartir por ahora,
y agradecerle mucho al Tecnológico de Monterrey y a sus directivos de la participación que nos permiten por parte del Poder Judicial. Y al público que nos escuchó, gracias, gracias, gracias. También la licenciada Verónica Alejandra Benavides Castro, ella es defensor público, ¿algo que desea agregarle? Pues nada más agradecerle primeramente al magistrado César Fernando Ramírez su participación y su amplio conocimiento, que siempre es una persona que admiro y respeto mucho, porque siempre las puertas de su sala están abiertas para poder tomar, no sé, algún parecer o algún crecimiento sobre la materia. Usted es experto, magistrado, y le agradezco mucho la oportunidad de compartir este espacio con la suscrita, y agradecerles a ustedes también, a Tecnológico de Monterrey, al Inforac, por la invitación, la oportunidad que me da. Me siento muy agradecida con ustedes. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Todo lo que dijo de mí, eso es usted. Esa fue una proyección pura. Gracias, magistrado. Todo lo contrario. Pues les agradecemos mucho a los dos. Gracias por estar en este podcast del Inforac, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Como ya lo agradecieron al Tecnológico de Monterrey, estamos en el Campus Chihuahua, y quiero agradecer al Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey, en especial a la licenciada Lilia Ortega. Ella es la directora de División de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. También al licenciado Héctor Chavira, él es el profesor del Tecnológico de Monterrey. Gracias por la producción de este podcast. Enviamos un saludo al director del Inforac, el maestro Eber Fabián Sandoval Díaz. Mi nombre es Vilma Jaques, gracias. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta entonces.